A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com. Algunos, no sé si se han visto esta película, pero hay una película argentina de hace algunos años que se llama Relatos Salvajes. Relatos Salvajes. Si no la han visto, se la recomiendo. Y si la han visto, se van a dar cuenta de por qué hago eso. Hace algunos años se estrenó y son varias historias independientes dentro de la película sobre personas comunes y corrientes que ante una frustración o una ofensa pierden el control completamente y terminan actuando con una violencia impensable. Todo empieza como algo muy pequeño, tal vez una multa de tránsito, una palabra hiriente, una espera que irrita hasta tal punto a esta persona que se convierte en un evento de ira que desencadena en cosas que muy seguramente estas personas al levantarse esa mañana no se imaginaron que iban a hacer. Aunque obviamente la película es una exageración, retrata con brutalidad la precisión de lo que ocurre en el corazón humano cuando nos dejamos dominar por nuestro ego. Personas normales en situaciones normales que ceden ante sus deseos desordenados y pierden toda perspectiva. No sé si les ha pasado alguna vez salirse de sus cabales completamente y cuando reaccionan dicen, ¿qué hice? ¿Qué dije? Todo se salió de control. No existe el autocontrol en ese momento. Y quizá nosotros no lleguemos al extremo que nos presenta esta película de Relatos Salvajes, pero sí nos podemos conectar con eso. La impaciencia que hierve cuando le pedimos a nuestros hijos que hagan algo, no lo hacen, que vengan y se van, que se vistan y se desvisten. La impaciencia de saber que nuestro esposo, nuestra esposa hace lo contrario a lo que nosotros queremos, que pareciera que está en contra de nosotros. Todos tenemos esa realidad. A todos nos ha hervido la sangre, a todos se nos ha salido la ira, hemos sido irascibles, irritables. Y esto demuestra nuestro deseo de controlar nuestras vidas. Y todos tenemos a nuestro alrededor hijos, esposos, esposas, padres que han sufrido la consecuencia de nuestra falta de dominio propio. Todos tenemos a nuestro alrededor personas que han sufrido nuestra irritabilidad. Y todos tenemos a nuestro alrededor personas que han visto que hemos perdido la batalla en el corazón. Porque la realidad que nos muestra el pasaje del día de hoy, la realidad que nos muestra Pablo hoy, es que en nuestro corazón, en nosotros, hay una batalla interna entre dos realidades que pelean. La carne del hombre y el Espíritu de Dios, que desean todo lo contrario. Gálatas 5 del 16 al 25 nos muestra una invitación a una verdad liberadora, a una verdad que no implica hacer lo que queremos, sino a caminar por el Espíritu, dejando que Él reordene nuestros deseos y pasiones y nos haga vivir para el amor de Dios. El primer punto entonces es la invitación
que está en los versículos del 16 al 18. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu en contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Pablo comienza esta porción de la Escritura con un mandato central: anden por el Espíritu. Y este anden implica un caminar, una relación, un ritmo, una constancia. Yo creo que esto nos conecta precisamente con la primera aplicación, y es que el cristiano no vive por impulsos espirituales esporádicos, no vive por momentos de iluminación momentáneos, sino que el cristiano vive en dependencia continua al Señor. La invitación de andar en el Espíritu es caminar constantemente con el Señor. Pero obviamente el texto nos muestra esta realidad de la guerra que se origina y que se genera en nuestro interior. La carne, nuestra vieja naturaleza inclinada al yo, y el espíritu, la nueva vida en Cristo, están en conflicto constante. No solo es una lucha moral entre portarse bien y portarse mal, sino que es una lucha por el deseo de nuestros corazones. El pecado entonces no comienza con una simple acción, sino que es un deseo que busca plenitud fuera de Cristo. Queremos seguridad, amor, valor, y la carne nos muestra que esa seguridad, ese amor, ese valor no está en Dios, sino que está fuera de Él. El Espíritu, en cambio, nos recuerda que todo lo que necesitamos se encuentra en Cristo. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasa con las relaciones más cercanas que tengo, mi esposa, mis hijas, padres, amigos, que quisiera que ellos se sintieran amados, servidos, apoyados por mí. Pero en ocasiones ellos se sienten y experimentan todo lo contrario. Aunque nuestro deseo más profundo es amar y servir a los otros, a aquellos que amamos, nuestro pecado sabotea estos buenos deseos. Así se manifiesta la guerra interior. Queremos el bien, pero hacemos el mal. Eso también se muestra en Romanos 7, esta lucha interior. Y esto nos muestra que esto es algo sobrenatural. Nuestro autocontrol y las formas en que nosotros pretendemos dominar la vida no son suficientes. Necesitamos al Señor. Necesitamos que el Espíritu de Dios venza nuestra carne. Por eso caminar en el Espíritu es una invitación a la confianza. No se trata de suprimir los deseos que tenemos, sino de redirigirlos a Cristo. El Espíritu no nos endurece, reordena nuestras pasiones. Es tener la mente de Cristo, sentir como Cristo y vivir como Cristo. Esa es la invitación de caminar en el Espíritu. Pablo en el verso 18 dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Esto no significa que la ley de Dios se haya convertido en algo irrelevante. Todos los domingos estamos reflexionando en nuestro tiempo de confesión de pecado en los 10 mandamientos. Pero esto sí significa que ya no vivimos
intentando justificarnos a nosotros mismos. Y que tampoco estamos bajo su yugo, porque Cristo nos ha liberado de ese yugo, de cumplir la ley, porque realmente nadie puede cumplir la ley. De eso se trata la carta a los Gálatas. Pablo mostrando a esta iglesia es imposible ser salvo por la ley. Es imposible ser salvo tratando de cumplir el estándar que Dios exige en la ley, porque saben que es imposible hacerlo. Pedro hoy nos dirigía en ese tiempo sobre el sexto mandamiento: no matarás. Y vemos la profundidad de ese mandamiento, porque no es solamente no matar a alguien físicamente, sino como lo dice el Señor: si odias a tu hermano, ya lo mataste. Así que es reconocer que no podemos. Pero también está el otro lado que se plantea después de estos versículos. Entonces aquí hay dos realidades que son dos caras de una misma moneda: el legalismo y el libertinaje. Porque al final son dos formas de tratar de ser nuestros propios salvadores, de poner el yo en el centro. El legalista dice: yo soy tan justo porque obedezco que merezco ser salvado. Y aquellos que practican el libertinaje, que tratan de romper constantemente las reglas, dicen: yo soy libre porque hago lo que quiero. Y en ambos casos, la confianza está en uno mismo, no en Cristo. Caminar en el Espíritu, entonces, significa depender, no demostrar. Y cuando dependemos, el Espíritu empieza a producir esos frutos que nos muestra el texto. Keller dice que la ley puede trabajar en el exterior. La ley puede trabajar con la conducta, pero solamente el Evangelio puede transformar nuestro corazón. Punto 2. El obstáculo. Caminar en esclavitud de la carne. Versos del 19 al 21. Dice Pablo: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo enumera conductas pecaminosas en estos versos. Está describiendo lo que surge cuando el corazón ama a las cosas creadas por sobre al Creador. Cada una de estas pecados son manifestaciones externas de un amor desordenado. Vemos que los primeros tres pecados, inmoralidad, impureza, sensualidad, reflejan deseos desordenados en el área sexual. El intento de satisfacer el deseo de ser amados y valorados sin descansar en Dios y en lo que Él ha determinado como bueno en esta área. Podríamos pensar en esto de que el sexo es malo por lo que dice la palabra, pero por lo que dicen estas tres palabras precisamente. Pero es todo lo contrario, porque toda la Biblia refleja la bondad del sexo. El Señor creó el sexo como algo bueno, pero nosotros lo hemos desdibujado y desordenado, tratando
de buscar el placer sexual fuera del contexto del matrimonio, fuera del contexto en que nos plantea la Biblia de hombre y mujer. Él está describiendo, Pablo está describiendo lo que surge de un corazón que trata de buscar valor, amor, deseo, sentirse deseado por alguien fuera del Señor, primeramente. Y la verdad es que el Evangelio nos muestra que somos amados, que somos valorados, que somos deseados por Cristo. Él murió por nosotros, para que hoy tuviésemos vida. Él murió por nosotros, para que hoy fuésemos sus hijos. Entonces, la invitación del Evangelio es a vivir esa realidad, a sentirse amados, valorados, deseados, primeramente por el Señor. De nuevo, los pecados son deseos desorientados, desordenados. Luego Pablo sigue con otro tipo de pecados, pecados espirituales, en donde habla de idolatría y hechicería, que son también otra forma de desconfiar de Dios. Cuando se habla de idolatría es precisamente no confiar en el Dios absoluto, todopoderoso, sino encontrar un sustituto en la medida de mis deseos. Y diseñamos un Dios a nuestra estatura, a nuestra forma, como queremos. Y no adoramos al Dios del universo. Por otro lado, la hechicería es un intento de manipular a ese Dios que hemos creado. Manipular lo inmanipulable. Ambas formas de pecado, en el fondo dicen, no confío en Dios y no confío que Dios sea suficiente. Por lo tanto, voy a amar a un Dios a mi medida y voy a vivir mi espiritualidad, no como Dios lo dice en su palabra, sino como a mí me da la gana. Pero la invitación del Evangelio es a servir a este Señor increíble, todopoderoso. A un Señor que no se puede manipular. A un Señor que para nosotros en muchos aspectos sigue siendo un misterio. La mente de Dios, de un Dios infinito, no cabe en nuestras mentes. Por eso la invitación constantemente de la Escritura es confiar, confiar, confía en el Señor. Confía en Dios. Confía en Él, que es todopoderoso y quiere lo mejor para ti. Y lo va a hacer. Luego está otra lista, otro grupo de pecados en esta lista, pecados relacionales. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. Creo que la mejor traducción de herejías no es herejía, sino sectarismos, envidia. Todos estos destruyen las relaciones y la comunión con otros. Son la carne tratando de proteger, de imponer su propia agenda. La necesidad de ser el centro del mundo, de tener la razón siempre, de ser reconocido siempre, exaltado siempre, ganando a toda costa. Y aquí entran nuestros pecados cotidianos, como la irritabilidad, la impaciencia, las palabras duras. No son simples reacciones,
son respuesta a un corazón herido en su amor propio. El libro de Pecados Respetables, que es la serie en la que estamos trabajando cada 15 días, dice que son pecados de un corazón irritable, pequeñas manifestaciones de orgullo que quieren que todo gire alrededor de nosotros. Constantemente nuestra carne nos está invitando a ponernos en el centro del universo. Constantemente nuestra carne nos está invitando a buscar nuestra propia gloria. Y eso genera problemas relacionales, obviamente. Porque ese no es el lugar que nos corresponde. Estamos invitados como parte del cuerpo de Cristo. La invitación del Evangelio es a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte de su familia, no a ser su cabeza, sino a ser un miembro de ella, subordinado a Cristo, subordinado al Señor. No hay ninguna otra cabeza. Solamente el Señor es la cabeza de su iglesia. Y Él te invita no a ser el centro de ella, sino a ser un miembro que procura el bien de los otros. Luego, la lista culmina con 2 pecados como las borracheras y las orgías, que aquí en este contexto no está teniendo una connotación sexual, sino una connotación de descontrol. Borracheras y orgías como descontrol. No siendo dominados por el Señor, sino dejando que nuestras pasiones caminen libremente. Y luego el verso 21 nos da una advertencia muy seria. Dice, quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí no está atacando nuestra seguridad como creyentes. Aquí no está atacando nuestra seguridad de salvación, sino que está atacando la complacencia con la que algunos pueden vivir. Porque sí importa cómo vivimos, porque el modo en el que vivimos revela a quién o a qué amamos por sobre todas las cosas. De nuevo, el modo en el que vivimos revela a quién o a qué amamos por sobre todas las cosas. Y aquí no quiero condenar a nadie, creo que cualquier cristiano puede caer en uno de esos pecados. No hay ningún pecado imperdonable, si es que a no ser que neguemos el Evangelio. Aquí lo que quiero invitar es a que reflexionemos. Nuestra esperanza está en Cristo, quien murió para liberarnos del dominio del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Cuando hemos sido liberados por el Señor, ya somos libres del pecado. Pero también no podemos vivir cómodos en aquello de lo que Cristo nos ha rescatado. No podemos vivir en pleitos constantes, en iras constantes. Si es que el Señor nos ha rescatado de ahí. La invitación es a reflexionar entonces, a reconocer si es que realmente practicamos constantemente este tipo de pecados y cómo el Evangelio puede salvarnos de ahí, puede sacarnos de ahí. El punto aquí es la práctica de estos pecados, de esos comportamientos. Porque si uno practica constantemente eso quiere decir que
Tal vez el Espíritu no está ahí, el Espíritu no está haciendo el trabajo, no está incomodando estas conductas, no nos está llevando al arrepentimiento y a la fe, nos está llevando a ver a Cristo precioso, a un Cristo victorioso, a un Cristo que se entrega por nosotros y que ahora nos da su Espíritu Santo para que podamos glorificar su nombre. Y aquí también podemos reconocer que muchas veces nos sentimos estancados con pecados particulares. Pareciera que por más que tratamos, no podemos cambiar esa realidad, esa conducta constante. Y obviamente mi primera recomendación es ir a los pies del Señor, rendirte a Él. Pero también somos un cuerpo, no estamos solos. Si te sientes estancado, pide ayuda. No estás solo. Es el primer paso para reconocer que necesitamos redención. Obviamente requiere humildad, porque requiere que te rindas, no al pecado, sino al Señor, y también te rindas para pedir ayuda. El cuerpo de Cristo precisamente está aquí para servirse los unos a los otros, para entregarse por el otro, para ayudar a caminar al hermano. Y esa es la invitación que está haciendo el texto, a no rendirse, a no dejar que estas pasiones desordenadas nos gobiernen, sino ir a la cruz de Cristo y a la iglesia, a su cuerpo, para tener socorro, para tener ayuda. El texto cierra con los versos del 22 al 25 que dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo aquí no ofrece una lista de mandatos, de algo que debamos cumplir, sino una descripción de lo que el Espíritu produce cuando gobierna nuestros deseos. Recuerden, el texto nos está mostrando una lucha interior por nuestro corazón, una lucha interior por nuestros deseos. La carne del hombre contra el Espíritu de Dios. Así que la lista que nos da el texto es una lista de un fruto de una vida reordenada. Y por lo tanto, quisiera hablar sobre 4 características de un fruto, porque Pablo no usa los términos a la ligera, sino que lo da y lo piensa antes de decirlo. Obviamente el Espíritu Santo lo inspira para hacerlo. Así que el crecimiento espiritual en el creyente tiene por lo menos 4 características. Es gradual, inevitable, interno y simultáneo. Gradual. El fruto del Espíritu no aparece de la noche a la mañana, no es de un día para otro. Dios trabaja lentamente, cultivando en nosotros su carácter. Conecten el carácter de Cristo con estas características que nos muestra el pasaje. El proceso toma tiempo. No es algo de la noche a la mañana. No es inmediato.
Nosotros en ocasiones nos frustramos porque quisiéramos ver los cambios inmediatamente. Pero resulta que la vida con el Señor es una vida que por lo menos va a requerir la eternidad para conocerlo, para disfrutar de Él. Y en esta vida para despojarnos constantemente de nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, es algo gradual. Así que, mi hermano, ten paciencia contigo, pero también con otros. Porque los frutos del Espíritu son algo que requiere tiempo. Segundo, es inevitable. La vida en el Espíritu produce fruto necesariamente. Donde hay vida verdadera, hay transformación. Aunque luchemos aún con nuestro pecado, las raíces de este árbol frondoso rompen hasta el corazón más duro. No sé si han visto, pero los árboles rompen el asfalto con sus raíces. Y en principio pareciera que una semilla insignificante que pueda hacer contra el asfalto de las vías o de los andenes. Nada, ¿cierto? En principio. Pero cuando crece y crece y crece y crece, va rompiendo lo que sea. Así es el fruto del Espíritu Santo. Es inevitable si el Señor ha transformado tu vida. Si Dios mismo está en nuestro interior, eso quiere decir que no hay carne humana que pueda siquiera hacerle frente. Los frutos del Espíritu son inevitables. El fruto del Espíritu, tercero, es interno. Se produce de manera interna primero, es desde la raíz hacia afuera, la raíz que está en nuestros corazones. El cambio genuino comienza desde adentro. El cambio falso puede modificar nuestra conducta exterior, pero solo el Evangelio hace un cambio desde dentro. Podemos fingir obediencia por un tiempo, pero solo un corazón redimido empieza a amar lo que antes rechazaba y a rechazar lo que antes amaba. Eso hace el Evangelio. Por último, cuarto, los frutos del Espíritu son simultáneos. El fruto del Espíritu es solamente uno. Es como un racimo que se ve en múltiples manifestaciones. Ya lo dije, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No son virtudes separadas, sino que son expresiones de una misma vida en el Espíritu. La vida de Cristo en nosotros. Recordemos que lo que hace el Espíritu es glorificar a Cristo. Juan 16:4. Viene para glorificar al Señor. Y aquí vale la pena hacer una distinción importante porque hay una diferencia grande entre dones y fruto. Yo sé que este no es el caso, pero tal vez si yo me parara aquí y diera el sermón de la vida y todos quedaran sorprendidos. ¡Wow! Tocaste mi corazón, yo. Si eso pasara, eso no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu. Tal vez puede ser un don que el Señor ha dado a nosotros, que nos ha conferido, pero el fruto del Espíritu no es eso. Los dones del Espíritu son capacidades para servir, mientras que el fruto es un carácter transformado. Los dones del Espíritu pueden manifestarse aún en creyentes inmaduros, pero el fruto, en cambio, es una evidencia
de una madurez espiritual, de un creyente que camina con el Señor, que constantemente vive su vida de arrepentimiento y fe. La verdadera medida del crecimiento cristiano no es cuán dotado estés, cuán inteligente seas, cuán bueno seas para algo. La verdadera medida del crecimiento espiritual se ve en cuán parecido estamos siendo a nuestro Señor. Recuerden que en Primera de Corintios, Pablo dice, puedes hacer cualquier cosa, pero si no tienes amor, no eres nada. Uno de los frutos del Espíritu es esta realidad de aprender a ser sabio. En griego la palabra es prónesis. Es la capacidad de discernir qué decisión refleja mejor el amor del Señor en cada situación. No es simplemente obedecer reglas, sino aprender a amar bien. El Espíritu no solamente nos da información para nuestra cabeza, sino que nos forma a la imagen de Cristo. No solo cambia la conducta, sino el motivo por el cual hacemos lo que hacemos. La lucha, de nuevo les recuerdo, es una lucha en el corazón, no como nos vemos exteriormente. Exteriormente nos podemos ver bien bonitos, bien obedientes, pero nuestro interior puede estar seco, puede estar muerto. El tema de crucificar la carne que se nos muestra en el verso 24. El punto no es entonces preguntarnos qué hacemos mal, sino por qué hacemos lo que hacemos. La pregunta está detrás de nuestras acciones. Desobedecemos a Dios porque buscamos salvadores alternativos, porque buscamos adorar ídolos. Aquellos que nos prometen identidad, seguridad o gozo aparte del Señor. Y ahí puede existir una lista infinita de aquellos que pueden convertirse en salvadores alternativos. Nuestra profesión, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo. Cada una de esas cosas son buenas. Pero el punto aquí no es si son buenas o no, sino en qué lugar de nuestra vida están. Crucificar la carne entonces significa identificar y desmantelar estos ídolos de nuestro corazón. No se trata solamente de suprimir actos externos, sino de atacar la raíz, el corazón. Es un proceso continuo. No va a pasar nada si te sientas a esperar. Tiene que ser un proceso activo y continuo, identificando los ídolos, identificando los salvadores falsos que nuestro corazón ha exaltado. Cristo murió por nosotros, pero ahora nosotros hacemos morir nuestra vieja naturaleza cada día por el poder del Espíritu Santo. Se trata de poder, de reordenar nuestras pasiones. No se trata de esfuerzo humano, pero sí se trata de caminar constantemente con el Señor. A veces podemos perdernos en esto de
crucificar nuestra carne. Y quisiera decir que no es crucificar la carne. Lo primero que quiero decir es, crucificar la carne no es ascetismo, no es rechazar las cosas de afuera, no es rechazar los placeres, no es castigar el cuerpo. Eso no es crucificar nuestra carne. El placer, el deseo, es algo que el Señor ha creado. Nos ha creado con esas realidades. El problema no es eso. El problema es hacia dónde dirigimos nuestras pasiones y deseos. Crucificar la carne no es simplemente decirle no al pecado exterior sin confrontar nuestros corazones. No lo repito, podemos parecer muy bonitos por fuera, podemos parecer tan decentes por fuera, pero nuestro corazón puede estar podrido. Eso es lo que muestra la carta de los Gálatas. Podemos querer cumplir la ley a cabalidad. Y por fuera podemos exigirle a los otros que también lo hagan. Pero nuestro corazón puede estar muy podrido, reconociendo y pensando que nosotros somos nuestros salvadores. La carne, los deseos de la carne también se manifiestan en legalismo, que es exigir a nosotros y a otros cosas que la palabra de Dios no nos exige y pensar que así podemos ser salvos. El estándar deja de ser el estándar de Cristo y se convierte en nuestro estándar. Nosotros definimos quiénes hacen las cosas bien y quiénes las hacen mal. De nuevo, es pararse bajo este trono de moralidad y dar a cada uno lo que creemos que se merecen. Es querer ser jueces. Pero en ningún momento la Biblia nos da tal derecho. El único juez es nuestro Señor y Salvador. ¿Y saben qué? Se entregó por sus enemigos. Y esa es la invitación del Evangelio. A descansar en Él. A ver su belleza, a ver su bondad, a ver su misericordia. Por último, no es crucificar la carne. Crucificar la carne no es algo automático o pasivo. Es a través del Espíritu Santo, es a través de buscarlo activamente. Esta idea de caminar con el Espíritu. Es una idea de constancia, es una idea de estar todo el tiempo ahí. Es también usar la mente, también usar los recursos que el Señor nos ha dado en su gracia. Y también, por supuesto, caminar con otros, caminar juntos. Por eso nos reunimos los domingos y por eso la invitación constantemente de la Biblia es a que nos amemos los unos a los otros, porque solamente a través de esta realidad es que podemos ver la voluntad de Dios y cómo la iglesia se capacita los unos a los otros. Ahora, entonces, ¿qué decía es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es un proceso, es reemplazar los ídolos con Cristo, adorándolo y contemplándolo hasta que Él sea más hermoso para nosotros que todo lo demás, que todo lo creado. Cuando Cristo se convierte en nuestro mayor amor, el fruto del Espíritu empieza a crecer naturalmente, transformándonos nuestra mente, nuestros afectos y nuestras acciones. Mente, corazón y manos. Mente, corazón y manos son transformados por este amor profundo, por este reordenamiento de nuestros deseos.
Así el Evangelio no solamente cambia lo que hacemos, sino por qué hacemos lo que hacemos. Caminar en el Espíritu no es controlar mejor mi carne. No se trata de autocontrol, el dominio propio, sino que es un fruto del Espíritu. Es rendir el corazón a Cristo para que su amor reordene mis deseos. Y suena muy bonito, pero en la práctica requiere mucho esfuerzo, humildad, rendición y tiempo. No vamos a ser un cristiano maduro de la noche a la mañana. Tampoco vamos a ser un cristiano maduro sentándonos a esperar que Dios haga todo. Porque Él nos ha dado la capacidad para caminar con Él, para caminar junto a Él. Así que estos pecados que se muestran en este texto no son simples defectos de carácter. Revelan amores desordenados, deseos desordenados. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué temo perder o qué quiero controlar más que a Cristo? Más que disfrutar del amor de Cristo. Quisiera que nos pudiésemos todos ir con esta pregunta. Todos luchamos con querer controlar la vida nuestra y la vida de otros. O por otro lado, tener la libertad de hacer lo que queremos todo el tiempo. Y son manifestaciones de un mismo pecado. De querer ser nuestros propios salvadores. Pero gracias al Señor que nos da su palabra, es inspirada por el Espíritu Santo y también obra en nosotros, obra en nuestros corazones y nos invita a transformarnos constantemente. Por otro lado, no estoy en contra de estos planes de lectura bíblicos. Son muy buenos. Leer la Biblia en un año es muy bueno. Porque nos da un panorama general, nos abre la posibilidad de ver cómo Dios obra a través de toda la Escritura. Pero a veces pareciera que fuera solamente para nuestra lista de chequeo y no meditamos, no masticamos lo que leemos. Reflexionemos en la Escritura, reflexionar en la Escritura. Esa es otra invitación. Toma un pasaje, léelo, vuélvelo a leer y vuélvelo a leer. Pregúntate, ¿quién es Dios en este pasaje? ¿Qué está haciendo Dios en este pasaje? También pregúntate, ¿a qué me está llamando Dios en este pasaje? ¿Qué ha hecho por mí y a qué me invita ahora al leer este pasaje? Meditar la Escritura es unirla, es literalmente decirla en voz baja, constantemente. La Escritura es un libro para meditar, para, como lo dije antes, crecer en esto de entender la sabiduría de Dios que se revela en Cristo. Es discernir correctamente. No solamente la voluntad de Dios, sino que quiere hacer ahora, en este contexto específico que me tiene, con mis hijos, con mi familia, con mi trabajo, con la iglesia, como ciudadano. ¿Para qué me tiene el Señor? Otra invitación es a rendirnos a la cruz constantemente. Rendámonos. Sé que somos orgullosos, sé que somos de servidumbre, pero que este amor inigualable, inagotable que
quiero que todos experimentemos este amor de Cristo, pueda conmover nuestros corazones, pueda dejar nuestro orgullo a un lado, nos pueda transformar. El contexto y el concepto de arrepentimiento es una palabra griega, es metanoia. Es una palabra muy rica con un montón de implicaciones. Tiene una implicación volitiva, eso quiere decir volvernos de nuestros caminos. Exactamente es como dar la vuelta. Si veníamos por este camino en nuestra vida de andar como nos parece, girar completamente e ir al Señor, dar una vuelta de 180 grados y redirigir nuestra vida al Señor. Pero también implica una realidad de sentimiento, que podamos ver a nuestro pecado tan horrible, tan despreciable, porque podemos ver a Cristo tan hermoso, tan inigualable, tan bueno, tan misericordioso, que se entregó para que hoy personas como nosotros pudiésemos tener el privilegio de ser llamados sus hijos. Rindamos al Señor. El propósito no es ser más fuerte, sino ser más débil y depender completamente de Cristo. Esto no es una carrera de quién es más perfecto, sino que es un camino que te invita y te guía a amar bien, a responder con el Evangelio, a desear lo eterno y no lo inmediato. Esto es un camino que va a requerir toda tu vida. No solamente esta, sino la futura. El reino de Dios es un reino que invita a vivir el mundo al revés. Porque cuando somos débiles, dice el apóstol, somos fuertes. Porque Él se glorifica en nuestra debilidad. Que este domingo podamos reconocer nuestra debilidad y podamos ir al Señor. Este domingo podamos reconocer que no somos para nada fuertes. Somos débiles completamente ante el pecado. Y que si el Señor nos salva, no tenemos ninguna esperanza para soportarlo. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com.